La política en la Edad Media, un tapiz de poder, fe y luchas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo viaje en el tiempo. Hoy nos vamos a adentrar en el corazón de la Edad Media para explorar un tema fascinante, la política. Muchas veces se nos presenta la Edad Media como una época oscura, dominada por la religión y la guerra. Pero detrás de esa imagen se esconde un mundo complejo y dinámico, con una estructura política que sentó las bases del mundo moderno. En este viaje vamos a descubrir cómo se organizaba el poder, desde el feudalismo hasta el surgimiento de las monarquías. También analizaremos el papel de la Iglesia, una fuerza política muy poderosa en aquella época. Prepárense para sumergirse en un mundo de reyes, nobles, caballeros e intrigas. ¡Comencemos! El feudalismo, un juramento de lealtad, una promesa solemne que unía a los hombres en un sistema de obligaciones mutuas. En un mar de poder descentralizado, donde la autoridad se dispersaba entre muchos señores. Imaginen un mapa de Europa dividido en muchos territorios, cada uno gobernado por un señor feudal, cada región con sus propias leyes y costumbres. Este sistema, basado en la entrega de tierras a cambio de lealtad y servicio militar, era la base de la sociedad medieval. Los caballeros recibían tierras y, a cambio, prometían defender a su señor. Los reyes, aunque estaban en la cima, no siempre tenían el poder absoluto. Su autoridad dependía de la lealtad de sus vasallos. En muchos casos, sus vasallos, los señores feudales, controlaban sus territorios con bastante independencia. Estos señores tenían su propio ejército y administraban justicia en sus tierras. La vida giraba alrededor del feudo, una especie de mini país autosuficiente. Cada feudo tenía sus propios recursos y producía lo necesario para su subsistencia. Los campesinos, la base de la pirámide, trabajaban la tierra del señor a cambio de protección y pagando impuestos. Su vida era dura, pero el feudo les ofrecía seguridad en tiempos de guerra. Este sistema, aunque pueda parecer rígido, era bastante complejo. Las alianzas y relaciones entre señores y vasallos eran dinámicas y cambiaban con el tiempo. Las alianzas cambiaban, la ambición de algunos señores feudales podía desafiar al rey, llevando a conflictos y guerras internas. En resumen, el poder no estaba en un solo lugar, sino que se repartía en una red de relaciones personales. Cada juramento de lealtad fortalecía esta red, creando un sistema de gobierno descentralizado. ¿Era este sistema feudal un precursor de la democracia o una forma de gobierno autoritaria? La estructura de poder era compleja y multifacética. La respuesta, como veremos, no es tan sencilla. El feudalismo tenía elementos de ambos sistemas, y su legado sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. El auge de las monarquías, la corona, recobra su esplendor. En la Edad Media, las coronas europeas vivieron un resurgimiento significativo, marcando una era de consolidación y poder. A medida que avanza el tiempo, la política en Europa empieza a cambiar. Los reinos, antes fragmentados y en constante conflicto, comienzan a buscar la estabilidad y la unificación bajo un solo monarca. Los reyes, decididos a tener más poder, comienzan a unificar sus reinos. Este proceso no fue fácil y requirió de alianzas estratégicas, matrimonios y, en muchos casos, guerras. En Francia, Inglaterra y España, las monarquías se fortalecen. Los castillos se convierten en símbolos de poder y autoridad, y los reyes empiezan a centralizar el control. Reyes como Felipe II de Francia o Fernando III de Castilla se convierten en ejemplos de esta nueva era. Sus reinados son recordados por sus esfuerzos en consolidar el poder real y expandir sus territorios. Se crean instituciones como la Hacienda y un ejército propio del rey, lo que les permite tener un mayor control. La recaudación de impuestos se vuelve más eficiente y los ejércitos reales se fortalecen, permitiendo a los monarcas imponer su voluntad. La lucha por el poder entre la corona y la nobleza, sin embargo, continúa. Los nobles, acostumbrados a su autonomía, no ceden fácilmente su poder y privilegios. La Carta Magna en Inglaterra, firmada en 1215, es un ejemplo de esto. Este documento histórico fue un intento de los nobles para limitar el poder del rey y proteger sus propios derechos. La Carta Magna buscaba proteger los privilegios de la nobleza, pero también sentó las bases para limitar el poder del rey. Aunque inicialmente fue un acuerdo entre el rey y sus varones, con el tiempo se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos y las libertades.
En este periodo también surgen los parlamentos, asambleas que asesoraban al rey. Estas instituciones, aunque inicialmente limitadas en su poder, representaban un paso hacia una mayor participación en el gobierno. Aunque al principio su papel era limitado, estas instituciones fueron importantes para la democracia en siglos posteriores. Los parlamentos evolucionaron con el tiempo, convirtiéndose en pilares fundamentales de la gobernanza moderna y en defensores de los derechos del pueblo. La Iglesia, poder espiritual y protagonismo político. En la Edad Media, la Iglesia católica no era solo una institución religiosa, sino también política. Su influencia se extendía más allá de lo espiritual, abarcando todos los aspectos de la vida cotidiana y gubernamental. Con el Papa a la cabeza, la Iglesia tenía mucha influencia en todos los ámbitos de la vida. El Papa era una figura central, no solo en la religión, sino también en la política y la sociedad. El Papa, considerado el representante de Dios en la tierra, no solo guiaba a los creyentes, sino que también coronaba reyes y participaba en la política internacional. Su bendición era esencial para legitimar el poder de los monarcas. La Iglesia poseía tierras y cobraba impuestos, lo que la hacía muy poderosa. Estas tierras y recursos le permitían mantener su influencia y financiar sus actividades religiosas y políticas. Sin embargo, este poder también generaba conflictos. La acumulación de riqueza y poder por parte de la Iglesia a menudo provocaba tensiones con los gobernantes seculares y otros grupos de poder. La Iglesia, a pesar de su poder, no era un grupo unido. Existían divisiones internas y debates sobre la dirección que debía tomar la institución. Surgieron órdenes religiosas como los franciscanos y dominicos que buscaban una renovación dentro de la Iglesia. Estas órdenes promovían una vida más austera y una vuelta a los valores originales del cristianismo, y también herejías que desafiaban la autoridad del Papa. Estos movimientos heréticos cuestionaban las prácticas y doctrinas establecidas, buscando reformar la Iglesia desde fuera. En este complejo escenario, la Iglesia tuvo un papel crucial en la política medieval. Su influencia se extendía a todos los niveles de la sociedad, desde los campesinos hasta los reyes, moldeando el curso de la historia europea. Aunque la Edad Media se relaciona con la monarquía y el feudalismo, en esta época también surgieron instituciones que anticipaban la democracia. Las asambleas, como las Cortes en España, el Parlamento en Inglaterra y los Estados Generales en Francia, reunían a nobles, clérigos y a veces representantes de las ciudades. Su objetivo era asesorar al rey, aprobar impuestos y debatir temas importantes. Aunque su poder variaba, sentaron un precedente para la participación ciudadana en el gobierno. Al mismo tiempo, el crecimiento del comercio impulsó el desarrollo de las ciudades. Muchas de ellas, buscando autonomía, obtuvieron permisos especiales que les otorgaban libertades. Las ciudades libres, gobernadas por consejos elegidos por sus ciudadanos, se convirtieron en centros de comercio y cultura. Aunque la democracia plena aún estaba lejos, estas prácticas representaron un paso importante en la evolución política. La guerra fue una constante en la Edad Media. Las disputas por territorios, el poder y las rivalidades familiares provocaron muchos conflictos. Las cruzadas, campañas militares impulsadas por la Iglesia para recuperar Tierra Santa, tuvieron un gran impacto en la política y la sociedad. Estos movimientos, motivados por la fe y el deseo de expansión, abrieron nuevas rutas comerciales con Oriente. En España, la Reconquista, que duró siglos, enfrentó a los reinos cristianos del norte contra los musulmanes del sur. La Reconquista no solo tuvo un impacto político, sino que transformó la sociedad española. La Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra por el trono francés es otro ejemplo del impacto de la guerra. Este largo conflicto contribuyó al desarrollo de la identidad nacional en ambos países. A finales de la Edad Media, Europa sufre una serie de crisis que transformarán su estructura política y social. La llegada de la peste negra a mediados del siglo XIV, una epidemia devastadora, debilitó el sistema feudal. La falta de trabajadores dio a los campesinos mayor poder de negociación, mientras que las ciudades, con su creciente economía, desafiaban el orden establecido.
En este contexto, las monarquías aprovecharon para consolidar su poder. Los reyes, apoyados por la burguesía y una nueva nobleza, limitaron el poder de los señores feudales. Nuevas tecnologías militares, como la artillería, dieron ventaja a los reyes. Este proceso de transformación marcó el fin de la Edad Media y el inicio del Renacimiento y la Edad Moderna. Hemos llegado al final de nuestro viaje por la política en la Edad Media, un periodo que sentó las bases del mundo actual. Desde el feudalismo hasta el surgimiento de las monarquías, hemos visto la lucha por el poder, la influencia de la Iglesia y el nacimiento de instituciones que anticipaban la democracia. La Edad Media, a menudo malentendida, nos ha dejado un gran legado cultural, político y social. Las ideas y conflictos de este periodo siguen presentes en el mundo actual, recordándonos que el pasado no está tan lejos y que podemos aprender de él para comprender mejor nuestro presente.